Buenas noches, mi nombre es Paula Andrea Fajardo Cajigas, estudiante de Administración en Salud en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a hablar sobre las partes de la historia clínica y la legislación colombiana. La historia clínica se define como un conjunto de documentos que contiene datos, valoraciones e informaciones sobre la situación y evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial. La historia reúne toda la información relacionada con el paciente registrada por su médico y el resto profesional sanitario que han estado implicados en la asistencia. Tipos de historia clínica. Según la situación, la información de la historia clínica encontramos tres grandes tipos. De emergencia, se realiza durante una emergencia médica. Este tipo de historia clínica tiene algunas particularidades. Por ejemplo, para agilizar la atención se obvian algunos datos que no sean necesarios por el momento. También tenemos desde consulta. El modelo más habitual es de la historia que se realiza en la consulta médica. Y de hospitalización, historia que se realiza durante la estancia en el hospital del paciente. Otras también se puede considerar tipos de historia clínica cuando hay visita domiciliaria y de ambulancia. También se puede hablar de historia clínica según la especialidad médica, de medicina, de pediatría, de cirugía, de traumatología, de ginecología, entre otras. También según el formato, historia clínica tradicional almacenada en papel y historia clínica electrónica guardada en soporte informático. Estructura de la historia clínica. Encontramos el anamnesis, ficha de identificación, ahí podemos colocar nombre, género, edad, lugar de origen, fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, religión, escolaridad, domicilio actual, familiar responsable y fecha de elaboración de la historia clínica. Antecedentes hereditarios y familiares. Este aparato puede describir cualquier padecimiento familiar, ya sea con abuelos, padres, hermanos, tíos, primos, enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, tuberculosis, VIH, cardiopatías, hematologías, alergias, hepatitis, entre otras. Antecedentes personales, lo describimos por orden cronológico. Enfermedades infectadas contagiosas como la varicela, rubiola, sarampión, entre otras. Parasitarias, enfermedades crónicas generativas, por ejemplo, diabetes, obesidad, hipertensión. Traumatológicas, esguinces, luxaciones, fracturas óseas. Alérgico, medicamentos, alimentación. Quirúrgicos, tipo de operación, fecha, si hubo complicación, cómo fue el resultado, hospitalizaciones previas, cuándo entró, el motivo de ingreso, si hubo problema o mejoró, si hubo transfusiones, fecha, tipo de componente, cantidad, si presentó alguna reacción, y de toxicomanías o alcoholismo, si el paciente sigue consumiendo o lo dejó o cuánto lleva consumiendo. Antecedentes andrológicos y gineco-obstétricos. En general, inicio de vida sexual, planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual en ambos sexos, andrógenos específicos, alteración de erección, eyaculación, secreción uretral, dolor testicular, alteraciones escrotales. En gineco-obstétricos específicos, menarca, telarca, pubarca, gestación, partos, cesáreas, abortos, entre otros. Antecedentes personales no patológicos se encuentra vivienda, tipo urbana o rural, casa de servicios, si hay agua, luz, drenaje, cuántas habitaciones hay, higiene, baño, cambio de ropa, cepillo dental, lavado de manos. En dieta, cuántas comidas se realiza al día, respecto al horario, si contiene carbohidratos, grasas, proteínas, fibra. Zoonosis, convivencia con caninos, felinos o animales de granja.
si consume alcohol, tabaquismo o otras sustancias, psicotoxicomanías. Después sigue padecimiento actual, el motivo de la consulta. Para esto se debe consignar los signos y síntomas que presenta el paciente. Interrogatorio por aparatos y sistema. En este inicio se interroga al paciente por cada uno de su sistema con la finalidad de hacer un diagnóstico integral y no dejar pasar algún otro padecimiento o complicación. Terapéutico empleada y estudios de laboratorio y gabinete. Se debe reportar el tratamiento aplicado previamente a la fecha en la que se realiza la historia clínica. Además, es necesario registrar los estudios de laboratorio y de gabinete que se le han realizado al paciente y los resultados obtenidos en dicho estudio. Hablaremos ahora sobre la legislación colombiana. En el capítulo 1 habla sobre la definición de la historia clínica. La historia clínica es un documento privado obligatorio y sometido a reserva en el cual se registra cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Dicho documento únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos previos por la ley. También encontramos donde se encuentra la historia clínica. En archivo de gestión es aquel donde reposan la historia clínica de los usuarios activos y de los que nos han utilizado el servicio durante los 5 años siguientes a la última atención. Archivo central es aquel donde reposan las historias clínicas de los usuarios que no volvieron a usar los servicios de atención en salud transcurridos 5 años desde la última atención. Y archivo histórico es aquel al cual se transfiere la historia clínica que por su valor científico, histórico o cultural debe ser conservados permanentemente. En el artículo 3 habla sobre las características de la historia clínica: integralidad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. En el capítulo 2, en el artículo 5, habla sobre la generalidad de la historia clínica, que debe ser diligenciada en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, sin dejar espacios blancos y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. En el capítulo 3 habla sobre la organización y manejo del archivo de la historia clínica. Artículo 12. Obligatoriedad del archivo. Todos los prestadores de servicios de salud deben tener un archivo único de la historia clínica en las etapas del archivo de gestión central e histórico, el cual será organizado y prestará al servicio pertinentes guardados los principios generales establecidos en el artículo de acuerdo 07 de 1994. Muchas gracias.